de alguna manera, hablando un poco de lo mismo, números, ¿no? Porque tampoco las noticias son muy favorecedoras o alentadoras, ni para turismo ni para todos los sectores en general. Y estamos hablando del análisis sobre la recesión de la economía uruguaya, según un informe del propio Banco Central. Repasamos la crónica de Telemundo y después vamos a darle paso a nuestro invitado para este bloque. Mirá. El 4,9% de crecimiento en el 2022 se explica por sectores que se reactivaron a principios del año tras la pandemia y está una décima por debajo de lo que había proyectado el gobierno. El informe del Banco Central reveló que en el último trimestre la economía cayó 1,3% en comparación con el trimestre anterior y 0,1% en comparación con el mismo periodo del 2021. El dato se suma a una caída de 0,75% en el tercer trimestre. La acumulación de 2 trimestres consecutivos de caída de la actividad implica que Uruguay entró en recesión técnica. Lo que amortiguó la caída fue la recuperación del consumo, en parte por la recuperación del salario real, en parte porque también el turismo comenzó a funcionar hacia finales del año pasado. Y en definitiva lo que estuvo empujando a la baja fue enteramente prácticamente que las actividades primarias vinculadas al agro y las industrias, en particular la frigorífica. Para el economista de CPA Ferrer se puede esperar un 2023 más parecido al segundo semestre del año pasado que al primero. Probablemente terminemos creciendo en el promedio del año en torno al 1%, quizá alguna décima más, pero va a ser un crecimiento heterogéneos, así como lo tuvimos a la salida de la pandemia, donde el crecimiento estaba más explicado por el sector agroexportador. Bueno, ahora vamos a tener un 2023 con el crecimiento más explicado por el consumo y los salarios reales que por las exportaciones. Y está con nosotros el economista, docente y presidente del Centro de Estudios para el Desarrollo, el CED, Hernán Bonilla. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Victoria? Gracias por la invitación. Bueno, a ver, justo ayer hablábamos de pobreza, de cómo algunas cifras eran alentadoras considerando el segundo semestre, pero que en cualquiera de los casos, te ponga más o menos feliz esos números, era fundamental el cálculo que daba el crecimiento de la economía para poder visualizar si la tendencia se mantenía o si fue un momento, una foto, y lo mismo trasladando a todas las esperanzas de todas las personas que trabajan en nuestro país, ¿no? Esta no era la noticia esperada. A ver, algo parecido a esto era, creo que lo que esperábamos la mayoría de los analistas y el propio gobierno, ¿no? Que había corregido su estimación de crecimiento para el año pasado, ya antes de conocer el dato oficial del Banco Central, a 5%. El dato final termina siendo 4,9% en el año, o sea que no era muy distinto a lo que tenía de estimación el gobierno. Y creo que la mayoría de los analistas. Sí, si vamos a las definiciones estrictamente técnicas, podemos decir que la economía está en recesión, porque suele afirmarse que una economía está en recesión cuando tiene 2 trimestres consecutivos en que hay caída del producto. Y eso efectivamente se confirma con el dato del último trimestre del año pasado. Acá puede haber 2 visiones que a veces se manejan con los mismos números. Uno puede decir, si agarra el dato del promedio del año, uno puede decir que el dato es bastante bueno, es un crecimiento de en casi 5%. Si uno agarra en realidad los 2 semestres del año, tenemos un semestre muy bueno, el primero, y un semestre más malo en el segundo. Entonces, básicamente el año pasado tuvimos una economía que fue de más a menos. Y eso es lo que contamina un poco todos los datos, ¿no? Cuando analizamos los datos promedio de crecimiento, de empleo y de otras variables, y que ahí, bueno, cada uno puede encontrar agua. El tema es que los mercados son muy sensibles. Más que a los datos y números concretos, atienden a esto, ¿no? Esos cálculos que usted... Sí, si miramos, su crecimiento bajó. Ahora, si hacemos el otro análisis, estamos creciendo X. Entonces, bueno, ¿de qué nos agarramos los uruguayos? Yo creo que lo que podemos decir... Perdón, y además si sumamos la noticia que hay que recapitalizar el banco, también genera como un nerviosismo extra, ¿no? Eso no tiene ninguna relevancia desde el punto de vista económico. He visto alguna cosa que se ha dicho en redes. Por eso aprovecho a sacarlo a colación, para que se pueda explicar. El comunicado fue escueto, pero no tiene ninguna influencia sobre el sistema financiero, sobre la economía. La capitalización del Banco Central se ha dado muchas veces en los últimos años. Tiene que ver por la forma en que contablemente se computan los activos y los pasivos del Banco Central. No tiene ninguna influencia
sobre la economía, ni para bien ni para males. ¿Han habido capitalizaciones mayores y menores? ¿De qué depende eso? Depende, es un tema que tiene que ver sobre todo con el movimiento del tipo de cambio que ha habido. ¿El atraso cambiario está influyendo mucho en ese momento? Influye en la contabilidad del Banco Central, pero no es un tema ni que el Banco Central tenga problemas, ni que los bancos tengan problemas. O sea, gente, no hay que salir corriendo a sacar la plata de los bancos. Porque, no, pero hay que decirlo, porque de verdad, tal como fue planteado el tema, es lógico y válido, ¿no? Sí, no tiene ninguna consecuencia sobre la economía real ese asunto. Bien, retomemos entonces con el otro análisis. Yo creo que lo que sí podemos decir es que tenemos una economía que está cambiando un poco la forma del crecimiento que traía en el 2022 y el 2023. Ya a fin del año pasado estamos empezando a ver eso, ¿no? A la salida de la pandemia tenemos una economía que estaba creciendo básicamente por aumento de las inversiones y las exportaciones. Sí. Las exportaciones crecieron muy fuertemente, pegaron un salto de nivel muy importante. Estamos hoy con casi 50% más que en los niveles prepandemia de exportaciones. Sí. Pero la variable que venía rezagado de los componentes del producto era el consumo. Y desde fines del año pasado lo que estamos viendo es que comienza la recuperación del salario real, empieza a incrementarse el consumo y por lo tanto vamos a tener un crecimiento distinto al que tuvimos en el año pasado. Probablemente sea un crecimiento más bajo cuando miremos las estadísticas del producto, cuánto crece la economía, pero algo que probablemente le llegue más a la gente. Porque se dinamizó la economía y dejó de ser tal vez un beneficio de un sector en concreto. Y sí, y a eso le agregaría que este año va a pasar al revés que el año pasado. Este año va a ir de menos a más. Probablemente tengamos un segundo semestre mejor que el primer semestre y claramente tenemos una afectación grande en los últimos meses del año pasado y los primeros meses de este año de la sequía, parcialmente compensado con una temporada turística mejor de la que esperábamos, pero de todas formas el impacto es más negativo y probablemente el segundo semestre veamos una economía que se va a dinamizar. Bien, ahora, sin embargo, perdón, pero pregunto desde la ignorancia. Se habla de que todavía los efectos concretos de la sequía no se ven. ¿No me los está incluyendo en el siguiente semestre? No, se ven, sí. Hay que cosechas, se van a ver peor más adelante, eso es lo que quiero decir. Yo creo que hay algunas cosechas que se vieron muy afectadas ya por la sequía, como la soja. Hay efectos que pueden ser más duraderos, es cierto, en el sector frigorífico y en el sector lácteo. Sí. Los efectos pueden ser más duraderos y pueden tardar en recuperarse más. La gente que sabe el tema dice que 2 o 3 años puede llegar a recuperarse la pérdida de peso del ganado. ¿Por eso está incluido en las proyecciones de crecimiento del año que viene, del segundo semestre? En la del Centro de Estudios para el Desarrollo sí, pero no sé, la del gobierno, no sé la de los demás analistas. Pero creo que tomando en cuenta todos esos factores, hay también sectores que tienen un comportamiento muy positivo sobre el que se habla menos porque a veces hay menos estadísticas. A ver. Por ejemplo, el sector de los servicios. Tenemos mucho más estadísticas de bienes que de servicios. Entonces, vale la pena igual mirar el sector servicios por la recuperación que va a tener el turismo, claro. Pero además tenemos servicios no tradicionales que están teniendo un crecimiento espectacular. El año pasado tuvimos exportaciones de servicios no tradicionales por 3.500 millones de dólares. ¿Cuáles son, por ejemplo? Son servicios logísticos, profesionales, las tecnologías de la información, la informática, el sector audiovisual, que está creciendo mucho también en el país, con series de Netflix y otras cosas que estamos viendo que se filman en Uruguay. Entonces, y este año se estima que esas exportaciones pueden llegar a 5.000 millones de dólares. Para el tamaño de la economía uruguaya eso es muchísimo. Entonces, para mirar la película hay que mirar todos los sectores y cómo pueden impactar. Es cierto que la sequía pega en el corto y en el mediano plazo, pero también hay que mirar algunos sectores a los que les está yendo bien. ¿Y qué tiene que hacer el Estado con todo esto? Yo sé que usted es liberal, ¿no? Pero ¿qué le queda por hacer al Estado ante la noticia de la recesión? A ver, el Estado tiene un rol importante. El Estado es el que define las políticas públicas, es el que fija las reglas de juego, es el que fija cuál es la regulación por la que las empresas se desempeñan, es el que fija el sistema tributario, es el que define la política, en buena medida, la política educativa, las políticas sociales.
todos temas que son fundamentales para el crecimiento de la economía en el largo plazo. Y además hay temas que hacen a la competitividad del país, que es un tema clave para que la economía recupere un crecimiento mayor. Yo diría que quizás uno de los temas que más, por lo menos me preocupan a mí, es que, por ejemplo, la comisión de expertos que aconseja al Ministerio de Economía, que se creó con la nueva institucionalidad fiscal, que se creó con la LUC, dice que el crecimiento de largo plazo de la economía uruguaya es 2,1% al año, ¿no? El promedio de los analistas que están en ese consejo. Bueno, esa es una tasa de crecimiento de largo plazo baja. Entonces, para que pensemos en un país que logre combatir efectivamente la pobreza, que mejore los temas sociales como queremos todos, necesitamos crecer más que eso. Y ahí hay un rol importante para el Estado, mejorando la competitividad de la economía, facilitando las inversiones, impulsando el crecimiento del sector privado. No va a ser el Estado el que va a lograr que la economía crezca más con inversión pública, creando empleos públicos. No va por ahí el crecimiento de la economía. Tiene que ir necesariamente por la inversión privada, nacional y extranjera, en sectores de bienes, en sectores de servicios, en los sectores donde se encuentren oportunidades en que la economía brinda oportunidades de inversión que después generan empleo y que mejoran las condiciones de vida para todos los uruguayos. Bien. ¿Preguntas por aquí, Pupo? Bueno, yo disfruto mucho de las columnas del licenciado en el diario El País. Aprendo mucho, además, porque de esto de economía uno solo aprende leyendo de los que saben. A veces me enojo un poco cuando se mete con el Estado ballista, pero como me acaba de decir que es hincha de Peñarol, se le voy a dejar pasar por ahora. Estamos juntos para el sábado. Sí. No, hay una cosa que he leído por ahí y que me gustaría que de alguna manera me lo ratifique o rectifique. Que por cada dólar que se pierde, por ejemplo, en el sector agropecuario, hay $2 más que se van por efectos secundarios, por lo que sucede a nivel de los proveedores y los proveedores de los proveedores y de los fleteros, y además por un efecto más indirecto todavía, que es el salario que pagan los proveedores, que pagan los fleteros, que también se pierde por allí. Entonces digo, si se está hablando de que la economía uruguaya puede llegar a perder en el entorno de los 2.000 millones de dólares, básicamente en el sector agropecuario por un tema de las cosechas y que todavía no sabemos qué puede pasar en el segundo semestre, además porque se habla del efecto de la Niña, donde también puede haber un golpe hacia las cosechas de trigo y colza. Digo, estamos hablando de que no son los 2.000 millones de dólares, pueden ser 4.000 millones de dólares más. Si es cierto que ese impacto o esa cadena se da así. A mí me dicen que, por ejemplo, si se pierde dinero en el sector de la construcción es $1 y $1, pero en el sector agropecuario el impacto, el valor agregado es mucho mayor. Entonces, ¿eso es cierto? Si eso es cierto, ¿qué se puede hacer para compensar esa pérdida que va a ser muy grande? Creo que hay un punto importante en tu análisis, que es que las proyecciones que tenemos sobre qué va a pasar en todo el año tienen un supuesto importante, que es que los efectos de la sequía están concentrados en el primer semestre del año. Si se extiende la sequía hacia el segundo semestre del año, vamos a tener que corregir las proyecciones a la baja. O sea que ese es un punto importante. Sí. Después también es cierto que la agricultura, el sector ganadero tienen encadenamientos en la economía que también impactan otros sectores, ¿no? Vos mencionabas bien el sector de los transportes, los fletes, los proveedores de insumos para el sector agropecuario. Entonces, sí es cierto que un peor desempeño del sector va a impactar en otros sectores de la economía y eso tiene que tenerse en cuenta para las estimaciones. Porque además el crecimiento que habíamos tenido básicamente hasta fines del año pasado estaba muy vinculado a un comportamiento muy bueno del sector agropecuario y del sector agroexportador en particular, ¿no? Y un crecimiento que en materia de empleo, por ejemplo, se veía mucho mejor en el interior que en Montevideo, ¿no? La recuperación del empleo había sido mucho mayor en el interior que en Montevideo. Entonces, esta diferencia de sectores en que hay un sector agropecuario que por lo menos en este semestre, fin del año pasado y este semestre le va peor, y algunos sectores como de los servicios que les va relativamente mejor, puede tener cambios no le pega igual a los sectores, no le pega por lo tanto igual a los trabajadores de esos sectores. Marta. Dos preguntas en realidad. Una, y con la explicación para el ego, por favor.
Se habla mucho del atraso cambiario. Esa es una. Y que lo explique en palabras simples cómo nos impacta en la economía. Y la segunda pregunta, usted dijo algo vinculado a que el crecimiento de la economía no puede venir de la mano del empleo público y demás. ¿Qué tanto influye la carga de los funcionarios públicos en la situación de la economía del país? Arrancamos por el atraso cambiario. Sí, más fácil. Creo que existe lo que popularmente se llama atraso cambiario, que técnicamente podría definirse mejor como inflación en dólares. Es cierto, es un fenómeno innegable. El propio Banco Central, en las estadísticas que hace de lo que se llama el tipo de cambio real, refleja que hay un atraso cambiario en la economía. Esto quiere decir, en sencillo, que somos caros, ¿no? Que nos cuesta más exportar, que es más barato importar, entonces le cuesta más a nuestros exportadores ser competitivos a nivel internacional y eso obviamente también tiene un efecto negativo, pero también que son más baratas las importaciones y eso puede también tener un efecto sobre quienes producen para el mercado interno en nuestro país. Entonces, ¿no sería mejor arreglar el dólar para que se pueda exportar mejor? El tema es que no es tan fácil eso. Uruguay se ha encarecido por buenas razones en los últimos años. ¿Qué quiero decir con buenas razones? Porque ha recibido muchas inversiones del exterior, buena llegada de turistas, han entrado muchos dólares al país. Ahí está la principal razón del atraso cambiario. Entonces no es fácil manejar eso en un país, en un tamaño como el de Uruguay, que tiene un mercado cambiario chico, y entonces tiene un impacto muy grande de esos movimientos. ¿El Banco Central podría intervenir algo más de lo que lo hace? Sí, pero eso no cambiaría la tendencia de cómo se ha movido el dólar. Entonces, no creo que por más voluntad que tuviera el Banco Central o el gobierno de revertir el atraso cambiario sea algo que pudiera hacer fácilmente. Bien, y la otra pregunta era lo del peso del Estado. El peso del Estado, yo creo que, más allá de mi opinión como liberal, creo que estadísticamente es claro que Uruguay tiene un Estado grande, ¿no? Cuando uno mira la presión fiscal que sufrimos los uruguayos, calculada por el BID, por ejemplo, ¿no? Uno ve que tenemos la presión fiscal más alta de América Latina después de Cuba. Entonces, tenemos impuestos altos. Cuando uno mira cuántos son los impuestos en Uruguay comparado con países de desarrollo similar a Uruguay, países que tienen ingreso por habitante parecido al nuestro, uno encuentra que también nuestro gasto público es mayor que ese tipo de países. Entonces, yo creo que, y bueno, la cantidad de empleos públicos en relación a la población también. Entonces yo creo que objetivamente se puede decir que tenemos un Estado grande. Y tener un Estado grande implica un gasto público grande, y eso implica tener impuestos altos, y eso implica una carga sobre las empresas, sobre los ciudadanos, impuestos, IVA alto, IRPF alto, IAS alto, ¿no? Todos los impuestos que pagamos y que pagan las personas y las empresas en Uruguay. Entonces se puede concluir que si Uruguay es un país caro y tenga una carga tributaria pesada, para los trabajadores es difícil vivir en Uruguay. Ese es uno de los dilemas, yo creo que más difíciles de solucionar que tiene Uruguay, pero que es bien interesante, ¿no? Si uno mira, el costo de vida en Uruguay es alto, ¿no? Creo que todos vamos a estar de acuerdo en que uno va al supermercado y encuentra que las cosas son caras en relación a Argentina, Brasil, bueno, a veces, o viajando más lejos, uno encuentra que los precios en Uruguay son altos. Y los salarios, todos los trabajadores, la mayoría de los trabajadores se va a quejar, son bajos. Pero las empresas también van a decir que el costo de contratar personas es alto, en buena medida porque pagan altos impuestos. Entonces ahí tenemos un dilema que es cómo hacemos con un país en que los salarios son bajos, en general, ¿no? Los trabajadores lo perciben así. ¿Qué es primero, huevo o la gallina? O sea, todo es porque tenemos costo de producción altísimo, porque pagamos mucho de energía, porque pagamos mucho, no sé, de petróleo. ¿Qué pasa? Bueno, hay dos cosas. Una, yo creo que sí tiene que ver con los impuestos. Si tuviéramos menos impuestos al trabajo, se generarían más puestos de trabajo y la economía funcionaría mejor. Pero también tenemos un problema de productividad. Si los trabajadores fueran más productivos, se podrían pagar salarios más altos que ayudaran a hacer frente a ese costo de vida alto. Y yo creo que las dos cosas se pueden atacar. El tema impositivo, yo creo que es un tema que tenemos que atacar, es cómo reducir los costos laborales, no bajando salarios, sino bajando los costos de contratar trabajadores.
y después cómo mejorar la productividad del trabajo, y eso en general es de largo plazo, no es algo que se pueda arreglar de un año para el otro. Habría que aprovechar esta reforma jubilatoria para decretar ya, además, que se elimine el IRPF. La verdad que sí. Eso no es fácil porque recauda mucho. Claro, Pero, sí, pero por eso pregunto qué es primero, el huevo o la gallina, porque en definitiva salir de Pero ahora es este complicado, círculo recauda mucho, vicioso. no es tanto el IRPF, Pero son no es los ese el aportes. impuesto, es el aporte lo que estás planteando. Ahí va. Sí, claro. Sí, pensando en las El empresas. costo de contratar. Ahí Sí, pero antes también dijo que en realidad el trabajador paga mucho impuesto por su trabajo. o sea que Exacto, estamos entonces ahí. en definitiva Los dos pagan. Sí, estamos claro. en un país caro con impuestos altos y no se ve una solución a relativo corto plazo. Entonces, más allá Y de no que... sacan el IAS. Y más allá de que la Diría Argentina Zubiac que es un disparate, ¿no? es más barata por la Cabildo, situación va. coyuntural, complica aún más la situación interna. La verdad que no la veo fácil. No, pero igual el desempeño de la economía no va a ser tan malo, ojo, también. Tenemos una economía que el año pasado creó más de 30.000 puestos de trabajo, la economía creció, el salario real se empezó a recuperar, pero sí es un problema importante pensando en el largo plazo. En el largo plazo, En el y más largo con una plazo. economía que va a crecer en el 2 y poco, como anunciaron, ¿no? Sí, para este año esa es la estimación. Está. Por acá, pobre Bonilla, vino a hablar de esto. Sí, le sacamos Salimos por cualquier a lado. pasear. Pero ¿sabe? Porque para cualquier buen cristiano, digo, hablar de los números de la macroeconomía, a menos que te dediques a eso, Es difícil. Es en muy el bolsillo no se traduce nada. Entonces necesitamos bajar a tierra todos los temas para poder, no sé, proyectar algo, ¿no? Entonces, por acá. No, yo creo que siempre termina derivando en las cosas más de aterrizarlo, ¿no? En lo que uno puede entender un poco más. Está claro que hay veces que uno escucha y no entiende nada de lo que se está planteando, ¿no? Está buenísimo que él tenga un lenguaje que te permita entenderlo. Yo igualmente creo que, más que preguntas en sí, ¿no? A mí hay algo que quizá me preocupa, que no tiene que ver con las estimaciones de ustedes, pero creo que a nosotros nos está pegando fuertemente el cambio climático. Entonces, todas esas proyecciones que ustedes hacen en realidad están pensadas en tener la situación normal que tenía nuestro país, y creo que esta sequía demostró que quizá no volvamos a una situación normal, pensando en que uno de nuestra principal base económica tiene que ver con la agricultura, y realmente con tus palabras, ¿no? Que decías, pensando en que la sequía afecte solo el primer semestre. Si esto se extiende, hay que volver a recalcular y bueno, y ese crecimiento que está planteado para el segundo semestre quizás no sea así. Yo me pregunto si en realidad ustedes no empiezan a tener en cuenta eso, ¿no? De que quizá este cambio o esta situación que se dio en este semestre no empiece a hacerse costumbre, ¿no? Repensando en lo económico, pero repensándolo también en lo que es la base de nuestra economía, que va a tener que tener un cambio importante. Eso es algo que quizá no es tan económico, pero que me genera una gran incertidumbre, ¿no? No, creo que es un tema muy importante porque cuando uno mira, a partir de todo esto del tema climático, también hay que empezar a mirar las estadísticas de lluvias, de temperaturas y el impacto que tienen. Yo me encontré, para mi sorpresa, que desde 2020 venimos arrastrando una situación en que viene lloviendo menos de lo habitual. Sí, hay un ¿no? déficit, sí. Y eso afectó no solo al sector agropecuario, sino, por ejemplo, hasta puso en riesgo el suministro de agua potable, ¿no? Entonces, sí, yo creo que tienen un impacto importante. También en Uruguay hay un impacto importante por la forma en que se genera la energía eléctrica, ¿no? Menos agua es menos uso de las represas, que es una energía que se genera con mayor valor agregado que otras. Eso no es de repente algo que tenga un gran impacto en la economía real, pero pesa en las estadísticas del producto. Entonces, y claramente cuando uno hace las proyecciones económicas, uno toma supuestos, ¿no? Unos supuestos de qué va a pasar en términos políticos, qué va a pasar en términos climáticos, yo no me voy a poner a ver si... Trato de hablar con los expertos para ver qué dicen, de si va a mejorar o no la situación de la sequía. En general dicen que vamos a ir a algo más normal, pero no se sabe. Realmente es algo que no lo tenemos claro. Pero es un tema a tener en cuenta. Yo creo que ese factor que vos agregás introduce mayor incertidumbre en nuestras proyecciones. Sí. Porque puede efectivamente haber cambios que vengan por el factor climático que no podemos tener en cuenta.
Pepe. Simplemente voy a agregar, ya voy a las preguntas, pero voy a agregar algo que dimos ayer de noche en la radio de un simposio en Río de Janeiro sobre el cambio climático que se está celebrando en estos momentos, donde expertos australianos señalaron que todo lo contrario, perdón, vamos hacia el efecto del super niño. Es decir, la etapa de la niña terminó, estamos en un periodo neutral y ahora viene el fenómeno del niño. Pero este niño va a ser el super niño, que es un fenómeno que se dio en 2015, la última vez, que afectó notoriamente por el incremento de las lluvias. O sea, vamos a pasar al otro extremo. Lo digo simplemente para aportar algo. Yo tampoco soy experto en el tema, ni mucho menos, pero para tenerlo en cuenta. No era tan loca la pregunta. No, para nada. Es más, ayer lo hablaba con gente vinculada al agro y me decían, bueno, pasamos de un lado al otro. Tú hablabas del crecimiento del consumo interno. Los recientes cambios impositivos mueven la aguja en ese sentido. Y lo otro, siempre han manifestado el SED una importante preocupación por el tema del empleo de calidad sobre todo. ¿Qué importancia tiene en esto precisamente la reforma educativa y la capacitación permanente? Vamos con el impacto de la reforma tributaria. Yo creo que cuantitativamente no va a tener un efecto demasiado importante. Son 150 millones de dólares de el estimado de lo que se va a pagar menos de impuestos repartido entre el IRPF, el IAS y las pequeñas empresas. Pero yo creo que es importante desde el punto de vista de la señal. Por primera vez en muchos años bajan impuestos y eso es bueno, por lo que hablamos antes de que tenemos impuestos muy altos. Y creo que también tiene un efecto dinamizador en la economía en la medida en que hay personas que van a tener 500.000 o 2.000 pesos más en el bolsillo. En general, por las personas a las que les va a llegar esa rebaja, no van a comprar bonos del Tesoro, van a ir a comprar más al supermercado, a la verdulería de la esquina, al kiosquito, a la cantina del canal, y van a tener, entonces, sí, va a haber un efecto dinamizador, sobre todo creo que en el pequeño comercio. Entonces, creo que la señal es buena y creo que sí tiene un efecto dinamizador, acotado el monto que implicó la rebaja tributaria, ¿no? Creo que lo bueno es que sea la primera de un nuevo camino en el que las próximas reformas tributarias que tengamos en el sentido de bajar impuestos y no de aumentar. ¿A qué ritmo? Perdón, ya sí, terminó. No, quedaba el tema del empleo. Está. Sí, pero y después entonces. También me parece que es un tema bien importante, como vos decís, es un tema que desde el SED le hemos dado mucha atención. Está pasando en todo el mundo, pero en Uruguay es muy claro en la recuperación del empleo de la pandemia, ¿no? Hoy estamos ya con 30.000 empleos más que antes de la pandemia. O sea, ya recuperamos lo que se perdió en la pandemia y arriba de eso tenemos 30.000 empleos más en la economía uruguaya. Pero la forma en que se generaron, dónde se generaron esos empleos, hay que prestar atención. Se crean sobre todo empleos que requieren mayor formación, empleos de calidad, en general empleos de buenos salarios, y se destruyen empleos de menor calificación con peores salarios. Entonces, eso puede generar un problema en las personas que tienen menor calificación, que son trabajos que en general cuando se destruyen no se recuperan con la misma velocidad. Pero se destruyen como consecuencia del cambio en el mercado laboral, ¿no? Sí, claro. Sí. No porque la matriz económica del país haya cambiado. Bueno, yo creo que la pandemia aceleró los cambios que ya se venían dando, ¿no? La incorporación de tecnología pesa mucho. Y no es que haya menos trabajos en total en la economía. Al revés, hay más trabajos que antes. Pero el tema es que de repente se necesita persona que sepa manejar una máquina en vez de hacer un trabajo manual. Entonces, ahí tenemos también un desafío importante, que es cómo capacitar a las personas para que encuentren trabajo donde hay trabajo. En Uruguay hay sectores donde falta trabajo y hay sectores donde sobra trabajo. Entonces, cómo hacer que coincidan esa oferta y esas demandas de trabajo, que uno piensa en los sectores de tecnologías de la información, pero en el sector salud también, por ejemplo, pasa que hay más demanda de trabajo que personas con la calificación para trabajar. Ahí también tiene que estar muy atenta a la transformación educativa famosa, ¿no? Hay que reconvertir trabajadores también, ¿no? Que hay trabajos Bien, que ya una dejan pregunta. ¿Cómo se puede medir en porcentaje cuando una economía crece a cuenta de una mayor dinamización de la economía, cuando se recuperan salarios, cuando la gente puede comprar más en el almacén de la esquina, además, o cuando efectivamente hay mayor inversión extranjera o exportaciones? Bueno,
Yo creo que lo que pasa es que la forma en que salimos de la pandemia era la que razonablemente una economía puede salir de la pandemia. Sí. Recordemos que la caída del salario real que se dio en 2020 y 2021 surge a partir de un acuerdo que hubo entre el gobierno, el PIT-CNT y las cámaras empresariales, en que yo creo que sensatamente y con gran madurez se dijo prioricemos la creación de empleo antes que el salario real, porque yo creo que atrás de eso está el razonamiento que creo que todos vamos a compartir, que es más importante tener trabajo que si uno pierde o gana 2 o 3% más de salario. Entonces, creo que eso fue una medida muy, muy sensata y afortunadamente todas las partes pusieron lo mejor de sí para poder llegar a ese acuerdo. Asumiendo la eventual recuperación salarial, por supuesto, ¿no? Y la recuperación salarial, primero que se cumplió el objetivo, porque el empleo se recuperó y ya tenemos más empleo que antes de la pandemia. Y segundo, que ya desde fines del año pasado empieza la recuperación salarial. Sí. Ahora, es bueno que crezca la economía porque hay mayor salario real y porque hay aumento del consumo, pero también cuando la economía crece porque hay inversión en la economía, eso también va a traer atrás creación de empleo. Muchas veces también este aumento de la productividad de que hablábamos antes, porque son empresas que mejoran las capacidades tecnológicas del país, que generan que las personas también puedan tener mejores trabajos y atrás de eso también viene empleo y mejores salarios. Entonces, yo creo que las dos cosas son importantes. Bien. No, lo pregunto porque muchas veces pareciera existir como una gran dicotomía entre una y otra y genera políticas públicas diferentes, ¿no? Y es, si gobernás para los más ahora o si gobernás para los que más necesitan, ¿no? Entonces se elaboran relatos que tienen su punto, porque son dos formas de hacer crecer la economía, pero no sé si realmente son tan incompatibles o si deberían ir de la mano. No son contrapuestos. No, deberían ir de la mano. Ahí a veces se habla de la teoría del derrame, que yo creo que no. Exacto. Yo creo que es un disparate que no existe la teoría del derrame. No derrama nada, en definitiva. No, que no existe el concepto, está mal planteado el concepto de derrame. Si le va bien al que vende soja, no necesariamente le va bien al no sé. No, al revés. Si le va bien al que vende soja, automáticamente le va bien a los trabajadores y a un montón de gente. ¿Y eso no es el derrame? Pero no es un derrame, no es que primero uno se llena los bolsillos y después le caen unas moneditas a los de abajo. Esa caricatura no existe. Bien. Cuando le va bien al que exporta soja, esa persona ya está contratando trabajadores, pagando salarios y se genera un mayor dinamismo en la economía. O sea, no es feliz el término derrame, generó más confusión que otra cosa, eso es lo que está planteando. Es un término totalmente ¿Cómo de lo acuerdo. llamaría usted? Es el proceso natural de la economía. ¿Y la obra se pública? genera crecimiento, se genera inversión, se genera empleo. Bien. Hablando de inversión, la obra pública. La obra pública está en un nivel importante, yo creo que también es útil en estas circunstancias, no es que no importe, que no sea relevante, sobre todo no la obra pública por la obra pública, ¿no? Aquello de la ridiculización de la teoría keynesiana, ¿no? De contratar gente para que haga pozos y taparlos, eso no sirve para nada, es destrucción del valor, ¿no? Pero la inversión pública que mejora la infraestructura del país, en rutas, puertos, etcétera, yo creo que es positiva por la generación de empleos que hace directamente, pero también porque ayuda a mejorar la productividad de la economía, ayuda a bajar los costos de transporte, o sea, tiene efectos que también son positivos. Hernán Bonilla, economista, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado. Es el presidente del Centro de Estudios para el Desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Hacemos una pausa y ya venimos.